Muy bien, muchas gracias compañeros. Bueno, nos encontramos en la gobernación de Itapúa. Hace momentos nada más en la sesión ordinaria del día de la fecha se hizo entrega de la resolución 316/2020 por la cual se otorga mención de reconocimiento al joven Freddy Eduardo Gómez Benítez, autor del libro Amor que Mata, Boraijú Así. Bueno, vamos a hablar con él. Muy buen día, ¿cómo está? Buenos días para usted y para la amable audiencia. Bueno, hoy un reconocimiento especial por parte de la Junta Departamental de Itapúa. Asimismo, por fin llegó el día y en un momento bastante importante. Hoy es el Día de la Primavera y Día de la Juventud también, así que el festejo y la celebración es el doble. Bueno, este es el primer material que estás presentando, el primer libro, ¿verdad? Asimismo, es el primer libro que estamos lanzando y sigo teniendo en borrador 5 libros más. Y en el transcurso de los meses iremos lanzando Dios mediante. ¿Cuánto tiempo te llevó concretar esta presentación de este libro? El libro en sí ya escribí hace más de una década, hace más de 10 años. Me había inspirado en algunas que otras anécdotas que me habían contado mis amigos, mis compañeros, y tenía así en borrador, pero nunca pude concretar porque el importe de las grandes editoriales era bastante elevado y entonces tuve que esperar la ocasión hasta que este año pude concretar con Vicente, ya que me pasó un presupuesto bastante acorde a mi bolsillo, ¿verdad? Y lanzamos en tiempo de pandemia en vivo en mi cuenta de Instagram. Excelente. Bueno, contanos un poco sobre este material, por lo menos para tener unos rasgos, ¿verdad? Sí, Amor que Mata es un libro de 120 páginas, es de poesía bilingüe, es solamente un solo poema y cada verso va distribuido en una página en par está en castellano y su traducción en guaraní está en la página par. Bueno, ¿cómo uno puede acceder a este libro? El material, ¿Va a estar el material en las librerías? ¿Cómo va a ser? estamos ahora organizando ese tema. Acá en Encarnación queremos buscar un lugar donde la gente pueda llegar a adquirir, el costo está de 50.000 guaraníes. Bueno, es una oportunidad para la buena lectura entonces con este material que estás presentando, ¿eh? Asimismo, es un material bastante breve, bastante conciso y en cuestión de minutos se puede leer todo el libro. En cuestión de 15 a 20 minutos ya se puede terminar de leer todo un libro. Bastante complejo debe ser el libro que escribiste para que en ese tiempo se pueda entender, ¿verdad? Sí, incentivando un poco la lectura, ¿verdad? Que es lo que nos hace falta a nosotros. Y también el bilingüismo de nuestro país, por eso lo que opté también en traducir al guaraní para que la gente tenga la opción de leer solamente en castellano o solamente en guaraní o en ambas lenguas. ¿Sería el primer libro bilingüístico del país? ¿O ya hubieron otros autores que hicieron algo similar? Sí, hay libros bilingües en nuestro país. Es mi primer libro que estoy lanzando y lo lancé de forma bilingüe. Excelente. Bueno, muchas gracias y suerte con este emprendimiento. Gracias a ustedes por la buena onda y por el espacio.